Bueno, les continúo bendiciendo, le damos la honra y la gloria al Señor por este día. Y bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a este tiempo de palabra, a este tiempo de servicio, a este tiempo de querer conocer la palabra de Dios y experimentar su gloria. Sé que por su palabra el Señor hoy hará algo grande en su vida. Sé que por su palabra las cadenas se van a romper. Sé que es por su palabra la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Y bueno, con ustedes su pastor Esteban Quimbaya de la iglesia Llamados a Santidad de las Naciones. Y le invito por favor que pueda compartir este envío con sus familiares, con sus amigos, incluso ahí en el Facebook, para que aquellas personas también puedan conocer de la palabra de Dios. Y mientras usted se prepara, ¿cierto? Mientras usted prepara su Biblia, mientras usted llama a sus familiares, mientras usted prepara su cuaderno, su lapicero para tomar nota allí, le invito a que cante conmigo, que exalte el nombre del Señor con esta canción Yahweh Gibor de Ebenezer, Honduras. Dios les bendiga. A la presencia de Jehová que
te exaltamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos porque podemos venir a tu presencia. Podemos honrarte, bendecirte, adorarte y exaltarte. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que perdone nuestros pecados, nuestras ofensas. Y en ese nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante de ti, Señor. Y nos presentamos a glorificar tu nombre, Señor. Nos presentamos porque necesitamos de ti, porque tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, porque tu fidelidad ha sido grande para con nosotros, Señor. Y reconocemos que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer. Padre, llévanos a adorarte en espíritu y en verdad. Llévanos a conocerte, llévanos a obedecerte, llévanos a vivir para ti en todo tiempo y en todo momento. Mi alma necesita de ti, mi alma necesita de ti, Padre. Cada persona que está allí, Señor, a través de las redes sociales, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu alabanza, de tu señorío, de tu poder, de tu paz, de tu amor, Señor. Y que seas tú con nosotros y en nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendito y maravilloso eres tú, santo y poderoso eres tú, santo y digno de toda la alabanza, de toda adoración, de toda exaltación, de todo honor y poder, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Habla a cada vida, a cada mente y a cada corazón. Que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Todo aquello que se quiera levantar en contra de este tiempo, de tu palabra, es cancelado y anulado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo una vez más. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por estar allí en contacto con este tiempo especial, con este tiempo de poder, de palabra, de gloria. Y bien, vamos a dar un saludo rápidamente a aquellos que están allí, cierto, en sintonía, reportando su sintonía. Queremos saludarlos también, usted es especial para nosotros. Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Bueno, allí está la familia Sánchez desde San Vicente del Caguán con Sandra. Allí también está la familia Rondón, allí con Gloria desde San Vicente. Allí está Sebastián en sintonía. Julieta aquí en Santiago de Cali. Adriana Agudelo desde la ciudad de Medellín está allí también en sintonía. Allí está Rosa, allí con la familia en sintonía desde el Carmelo. Está también la familia Aldana presente allí con Valentina desde la ciudad de Cali. Araceli desde Estados Unidos está en sintonía. Paula Andrea Agudelo desde Cali. Allí está Ridna con Alice desde Florencia, Caquetá. Paola también está desde Florencia, Caquetá. Allí está Luz Dari desde San Vicente del Caguán. Está Janine también allí desde San Vicente del Caguán, entre otros conectados, pastor. Bendito sea el Señor, le damos la honra y la gloria al Señor por este tiempo. Le invito que usted pueda compartir, ¿cierto?, este en vivo, pueda compartirlo allí para que otras personas también puedan ser fortalecidas por medio de la palabra. Hemos estado tratando un tema, manifestación de poder, ¿cierto? Y dentro de ello, bueno, hemos visto lo que el Señor ha traído a nuestra vida, lo que la creación espera, pero también lo que usted y yo podemos hacer en Cristo Jesús. Y dentro de este tema, manifestaciones de poder, vamos a ver el poder de la obediencia. Días pasados estuvimos viendo pelea con tu obediencia. Y hoy vamos a tratar el tema, el poder de la obediencia. Y le invito, por favor, que vayamos al verso que quedamos el día miércoles, Éxodo capítulo 14. Versículo 13 al versículo 16. Éxodo 14, versículo 13 al versículo 16. Y le invito a que pueda leer conmigo la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendito sea el Señor.
¿Saben? Hay momentos duros, hay momentos de crisis, de dificultades. Y servir al Señor, amar al Señor, obedecer al Señor, honrar al Señor, cuando lo tenemos todo, cuando todo está bien, es fácil. Pero cuán fácil de pronto es para usted o cuán difícil es servir, obedecer y honrar al Señor cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no marchan bien. Yo siempre he dicho que en esos momentos de prueba, de crisis, de dificultad, se sabe quién es quién. Ahí se sabe verdaderamente quién es el cristiano fiel, quién es el cristiano temeroso, quién es el cristiano obediente a las sagradas escrituras, obediente a la palabra de Dios. Y aquí estaba sucediendo precisamente ello. El pueblo de Israel había salido de Egipto tras la manifestación, ¿cierto?, del poder de Dios a favor de Moisés y a favor del pueblo. Y cuando ya estaban a punto, caramba, de escapar, el pueblo de Egipto vino tras ellos. Y se encontraron que el mar rojo estaba delante de ellos y atrás venía el pueblo. En este momento hubo desespero por parte del pueblo. El pueblo le reclamaba a Moisés y le decía: bueno, Moisés, ¿por qué no lo dejaste salir en Egipto? Nos trajiste hasta el desierto para morir, siendo que allá teníamos prácticamente todo seguro. Y empezaron, pero aquí viene la respuesta de parte de Moisés. Y algo que Moisés le dice es: no temáis, escúcheme bien, estad firmes. No temáis, estad firmes. En ese momento Israel estaba siendo perseguidos. Y los egipcios querían volverlos una de dos: o a esclavizar o a matarlos. Esa era la idea de los egipcios. Querían esclavizarlos nuevamente con un yugo más fuerte, o sencillamente querían matarlos. Y eso Israel lo conocía. Por eso Israel tenía temor de lo que podía suceder. Y en ese momento Israel le hizo el reclamo a Moisés. Y le hizo un reclamo fuertemente. En Israel había temor, en Israel había miedo, había una zozobra de muerte. ¿Sabe? Muchas veces nosotros viene ese miedo, ese temor, esa zozobra de que el alimento se va a acabar, de que la economía se está yendo a pique, de que la enfermedad no va a poder, ¿cierto? Y entonces viene una zozobra, viene un miedo, viene un temor sobre nosotros. Amada iglesia, le voy a decir algo. Hay momentos en la vida en las cuales se levantan circunstancias. Las pruebas parecieran que nos quisieran destruir. Y del otro lado está el esperar y el obedecer en el Señor. Hay momentos en que esas pruebas son tan duras y vemos dos opciones, ¿cierto? La circunstancia que se levanta, la dificultad, pero del otro lado o esperamos. Escúcheme bien, o esperamos y obedecemos al Señor. Pero hay algo. A veces el ser humano saca una tercera opción. Y saben, la tercera opción es hacer las cosas como él cree. La tercera opción es hacer las cosas como él piensa. La tercera opción es hacer las cosas a su parecer. En este momento el pueblo de Israel solo tenía dos opciones. No podían volver atrás porque venían los egipcios, y no podían ir adelante porque estaba el mar rojo. Pero hoy en día usted y yo muchas veces sacamos esa tercera opción. No es enfrentar las circunstancias, no es esperar en el Señor, sino sencillamente lo que usted y yo creemos que tenemos que hacer. Y cuán difícil es obedecer la voz de Dios en ese momento. Cuán difícil, escúchame bien, es creer en el Señor en estos momentos. Nos desesperamos, no sabemos qué hacer, queremos tirar la toalla, queremos decir ya no más. Pero hay momentos entre los cuales, escúchame bien, ante los cuales o ante las circunstancias y dificultades, tú ya has orado, tú ya has clamado al Señor, y el Señor tan solo te dice: tienes que esperar, yo voy a hacer algo. Tan solo espera, yo voy a hacer algo. Pastor, pero es que llevo tiempo clamando y orando. Espera, el Señor va a hacer algo. No te desesperes, no te desanimes. En ocasiones, escúchame bien, hay que esperar la voz de Dios. Hay que obedecer la voz del Señor.
que esperar el actuar o lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y Moisés le dice en ese momento al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación. Escúchame bien, ved la salvación. Para poder nosotros ver la salvación del Señor, primero no tenemos que temer, tenemos que confiar en el Señor. Por eso Moisés le dice: no temáis, no temáis. ¿Saben? Para ver la salvación, usted y yo no debemos tener miedo. Usted y yo debemos que confiar en el Señor. Pero ¿sabe qué más tenemos que hacer? Debemos que estar firmes en nuestra decisión de esperar en Él. Y cuán difícil es estar firmes en una decisión en medio de las circunstancias. Yo le digo, hay que estar firmes. Vuelvo y se lo digo, hay que estar firmes en la decisión de esperar en el Señor. No permita que sus pensamientos se opongan a cavilar, a ir a cosas que no son. Tome la decisión de permanecer firmes. Tome la decisión de estar firmes en el Señor. Tome la decisión de esperar en el Señor. Tome la decisión de esperar la voluntad de Dios. Tercero, escuche bien. Tenemos que ver y entender lo que Dios está haciendo. Es necesario que usted pueda ver y entender lo que Dios está haciendo. Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestar su gloria, su poder. Dios quiere demostrarle cuánto lo ama. Pero muchas veces usted y yo, en nuestro afán por la circunstancia, por la dificultad, primero que todo no confiamos en el Señor. Segundo, no estamos firmes en nuestra decisión de esperar. Y tercero, no podemos ver ni entender lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, cómo Dios quiere moverse en nuestras vidas. Pero ¿sabe? Para ello, para poder confiar en el Señor, para poder estar firmes en la decisión de esperar y para poder entender lo que Dios está haciendo y ver, es necesario que todos nuestros sentidos estén despiertos. En otras palabras, es necesario que usted esté quieto en la presencia del Señor, quieto esperando la manifestación del Señor. Quieto esperando a ver el Señor que quiere hablar. Quieto esperando a ver el Señor que le quiere decir. Yo le estoy diciendo en otras palabras, busque la presencia del Señor. Busque la presencia de Dios. Vaya a la palabra, vaya a la oración. No se desespere, no se angustie, no salga corriendo a la primera opción que tiene en su mano. Espere en la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. Están quietos, están firmes, no tengan miedo. Esperar en lo que Dios va a hacer. Esté atento para que pueda ver y para que pueda entender lo que Dios quiere hacer en su vida. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Mira, iglesia, si quieres ver la salvación por parte del Señor, tienes que entender lo que el Señor está haciendo o quiere hacer en su vida. Hay que entenderlo. Si usted quiere ver la salvación por parte del Señor, tiene que entender. Escúcheme bien, tiene que ver lo que el Señor quiere hacer o lo que el Señor está haciendo en su vida. Muchas veces nos negamos a entender lo que Dios está haciendo. Muchas veces nos negamos a ver lo que Dios está haciendo. Nosotros queremos que sea así, ya, rápido. Pero el Señor nos tiene en un proceso. Y el Señor sencillamente nos quiere enseñar: estoy haciendo esto, véalo, obsérvelo. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo: están quietos y ven la salvación del Señor. Están quietos y ven lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces nos cuesta obedecer. Y muchas veces nos cuesta esperar en Él. Yo le digo, esa decisión que vas a tomar,
consúltala primero al Señor. Espera en el Señor. Espera que Él te confirme si es buena, si viene de Él o no viene de Él. No te muevas, no te apresures. Confía en Él, espera en Él. Y hay un texto similar que nos amplía lo que hoy queremos aprender por la palabra. Y le invito a que vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al versículo 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Josías, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando abre la ventana que da al oriente, tira. Y tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación de Yahweh, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Escucha bien, Joás, quien lamentablemente no obedecía la palabra del Señor, quien lamentablemente dice la palabra que en el reinado de Israel, ¿cierto?, Joás hizo lo malo ante los ojos de Dios, fue a buscar la ayuda del profeta. Y el profeta sabía, entendía en qué condición estaba. Y el profeta le dice, fue precisamente algo profético: toma el arco y toma la saeta, las flechas, abre la ventana. Y cuando lo hizo, el profeta puso su mano sobre las manos del rey Joás y le dice: lanza la flecha. Él lanzó la flecha, y a lo que la flecha fue lanzada, en ese momento el profeta exclamó unas palabras: saeta de salvación de Yahweh y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Y sabe, dijo otra vez: toma las saetas. Y él las tomó y le dice: golpea la tierra. Pero Joás no había entendido. Joás no estaba comprendiendo. Joás no estaba entendiendo lo que el profeta quería hablarle, lo que el profeta quería decirle. ¿Y sabe por qué Joás no estaba entendiendo? Sencillamente porque Joás no era obediente a la palabra de Dios. Sencillamente porque Joás no caminaba en la palabra de Dios. Sencillamente porque Joás no hacía la voluntad del Señor. Joás hacía lo que a él le parecía. Joás hacía lo que él quería. Pero cuando llegó el momento en que se miró que no pudo, entonces ahí sí acudió. Pero escúcheme bien, no entendió lo que el profeta le estaba diciendo, porque él no obedecía la palabra de Dios, no escudriñaba la palabra del Señor. Yo le quiero decir algo, amado amigo. ¿Usted quiere entender lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Usted quiere entender los tiempos? Es necesario que seamos obedientes a la palabra de Dios. Es necesario que obedezcamos la voz del Señor. Usted dice: yo quiero que el Señor me hable. El Señor por medio de su palabra nos está hablando. Esta es la palabra viva de Dios para usted y para mí. Joás no lo entendió. Joás no obedeció la palabra. Y porque no obedecía la palabra, no podía entender los tiempos. No podía entender lo que Dios quería hacer. No podía entender lo que Dios estaba haciendo. No podía entender el mover del Señor.
Golpeó solamente 3 veces la tierra y se detuvo. Muchas veces el Señor nos dice: es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de ayunar. Y usted solamente hace una oración de 15 minutos un día y dice: ya, Señor. Y después se enoja porque el Señor no le contesta. Muchas veces el Señor nos inquieta en que tenemos que clamar, clamar, clamar y clamar. Y solamente clamamos una vez y allí nos detenemos y no entendemos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amada iglesia, estamos en un tiempo en que usted y yo debemos obedecer la palabra. Ha llegado el tiempo, escúcheme bien, en que la venida del Señor se acerca. Ha llegado el tiempo en que su iglesia va a ser arrebatada. Ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que estar apercibida. No es tiempo de dormir. No es tiempo de estar distraído en otras cosas. ¿Y sabe por qué muchas veces la iglesia está desapercibida? Porque sencillamente no obedecemos su voz. Y no la obedecemos porque no escudriñamos su palabra. Pero si usted y yo la escudriñáramos, entendiéramos que estos son principios de dolores. Y podríamos entender que aún cosas peores van a venir. Que aún cosas peores van a suceder. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando entendemos en el tiempo que estamos, empezamos de una vez: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Padre, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Señor, ¿de qué formas quieres manifestarte? Nosotros queremos algo, una salida, una solución, pero el Señor está diciendo: espera, yo estoy haciendo algo. Espera, yo los tengo preparados para algo. Espera, yo voy a hacer algo con ustedes. Joás no entendió lo que el profeta quería decir. Joás no entendió lo que la palabra profética se estaba hablando en ese momento. Golpeó 3 veces la tierra. El profeta le dice: si lo hubiera hecho 5 o 6 veces, de seguro no volverías a ver a ninguno de los asirios. Pero por cuanto golpeaste 3 veces, solo vas a ganar 3 veces en la batalla. Yo sé que el Señor quiere que algo nuevo suceda en su vida. Ahora miremos algo. El Señor, vuelva por favor al texto central de Éxodo 14. Y mire lo que el Señor quiere hablar a nosotros en esta mañana. Le dice Moisés al pueblo, la última parte, dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el profeta Eliseo le dijo al rey Joás: si hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces, no volverías a ver a ninguno o hubieses acabado con todos los sirios. Y aquí Moisés le está diciendo al pueblo: esperad, estad quietos, ve la salvación que el Señor hará, porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre lo volveréis a ver. La importancia de estar quietos en la presencia del Señor, la importancia de obedecer, la importancia de esperar, la importancia de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es importante porque allí podemos saber hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y me llama la atención cuando Moisés le dice: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volverás a ver. Y usted de pronto se pregunta: pero ¿cómo así? Siendo que el pueblo de Israel estaba allí, pero el pueblo de Egipto estaba allí, ¿cierto? Siguió, y aún en día hoy existe. ¿Saben? Cuando la palabra habla
de que nunca más para siempre lo volveréis a ver, se refiere que aquellos que estaban causando esa cautividad, aquellos que querían hacerlos cautivos, aquellos que querían volverlos a la esclavitud, el Señor los desaparecería para siempre. Eso era lo que el Señor quería decirle. Tal vez ellos no lo entendieron, tal vez no lo comprendieron en ese momento. Vuelvo y digo, por eso hay que estar quietos en la presencia del Señor, esperar la voluntad del Señor, obedecer la palabra de Dios. Cuando obedeces la palabra del Señor y aprendes a esperar y entender lo que Dios va a hacer, esas cautividades, escúchame bien, esas cautividades nunca más se volverán a levantar en tu vida. Nunca más se volverán a levantar en tu vida. Cuando usted obedece la palabra del Señor, cuando aprendemos a esperar y a confiar en Él, el Señor nos va a entregar por completo y nos va a dar una victoria firme. Escúcheme bien, una victoria firme sobre esas cautividades, sobre aquello que nos estaba apresando, sobre aquello que estaba en nuestra vida, sobre aquello que no nos quería dejar levantarnos. El Señor se lo dijo por medio del profeta Eliseo Joás: si hubieran dado 6 o 5 golpes, no hubiese quedado ni uno de los sirios. Y por medio también de Moisés se lo dijo al pueblo: esos egipcios que hoy ves, nunca más para siempre lo volveréis a ver. Iglesia, no sé por qué esté pasando mi amigo y mi amiga. No sé cuál sea la circunstancia, la dificultad, la prueba. No sé cuál sea esa esclavitud que tiene, esa cautividad. Pero lo que sí sé es que si cumples la palabra, si obedeces la palabra y si permaneces en la palabra, esa cautividad nunca más la volverás a ver. Vuelvo y te lo digo, esa cautividad nunca más la volverás a ver. El Señor te dará la victoria completa sobre esa cautividad. Y ahora le dice: Yahweh peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor pelea por nosotros. Y esté atento a lo que le voy a decir, porque de pronto usted se va a ir: pero ¿cómo, pastor? ¿Ya? Mire, si hemos tenido la tranquilidad, la confianza para obedecer y estar quietos, vamos a tener esa misma tranquilidad y confianza después de que el Señor nos dé la victoria. Vuelvo y se lo digo, si tenemos o si hemos tenido la confianza y la tranquilidad para esperar en el Señor y estar quietos, vamos a tener la misma tranquilidad y confianza después de que el Señor nos dé o nos entregue la victoria. Iglesia, el Señor quiere pelear por usted. No pretenda ayudarlo. Tan solo estar quietos, tan solo ver la salvación de Dios, tan solo escuchar la voz del Señor y esté presto a obedecer para que pueda entender lo que Dios quiere hacer en su vida, o esté presto a entender para que pueda obedecer lo que Dios le está mandando. Y mire por qué le digo. Verso 15: entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y esto es lo que digo, que de pronto usted no le va a cuadrar, pero lo va a entender. En la obediencia hay poder. Moisés estaba clamando y el Señor dice: ¿por qué clamas? Mira, iglesia, cuando usted obedece la palabra, cuando nos mantenemos en la palabra, cuando vivimos la palabra, hay momentos en los cuales no hay que clamar. Escúcheme bien, hay momentos en los cuales no hay que clamar. Hay momentos en los cuales hay que tomar autoridad, hay que actuar, hay que tomar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y en su palabra. En otras palabras, cuando obedecemos y somos fieles a la palabra de Dios, cuando la vivimos, podemos tener la seguridad
Podemos tener la confianza que el Señor y su palabra nos van a respaldar. Podemos tener la seguridad y la confianza que el Señor y su palabra estarán a nuestro favor. Cuando obedecemos su palabra y somos fieles al Señor en cumplirla y en vivirla, en medio de las circunstancias y desde las dificultades, muchas veces usted no tendrá que clamar, tan solo tomar la autoridad y el poder en Cristo Jesús y actuar. Vuelvo y se lo digo, muchas veces no vas a tener que clamar, tan solo el tomar la autoridad en Cristo Jesús, el poder en Cristo Jesús y actuar. Moisés, había muchas cosas que él no clamaba. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre de altar. Él era un hombre que estaba en la presencia del Señor. Y él sabía quién era quien le respaldaba. Y él sabía quién era que estaba con él. Moisés era obediente a la palabra del Señor. Moisés era obediente a lo que el Señor le decía. Y por eso había momentos en que Moisés no clamaba, tan solo sabía qué hacer. El Señor ya le había dicho. Él ya entendía el poder. Él ya entendía la autoridad. Él ya entendía el dominio que el Señor le había dado, el enseñorear. Él ya entendía que la creación estaba a su favor. Moisés lo entendía porque él era obediente a la palabra, porque él era fiel a la palabra, porque él era un hombre de estar en la presencia del Señor. Estaba allí en la presencia y por tanto sabía la voluntad de Dios, pero también sabía el derecho, el poder, la autoridad que tenía en el Señor. Y por eso a veces tan solo obraba, a veces tan solo actuaba. Muchas veces no había necesidad de orar en ese momento. El Señor Jesucristo es nuestro más grande ejemplo a seguir. Dice la palabra, nos enseña la palabra, que él clamaba en las noches, hasta la madrugada, oraba, clamaba al Señor. Y por eso usted y yo podemos observar que cuando él iba caminando y la gente le decía, Señor, ten misericordia de mí, él muchas veces no oraba, no lo hacía, él no oraba, tan solamente decía, sé sano. ¿Qué quieres que te haga? Sé sano, sé libre, no vuelvas a pecar, ve y preséntate a los sacerdotes. Porque el Señor Jesucristo estaba en la presencia. El Señor Jesucristo mantenía en oración, él vivía en oración, él vivía en la presencia. El Espíritu de Dios Santo estaba sobre él, lo guiaba, lo dirigía, le hablaba, le instruía, le enseñaba. Pastor, ¿el que era Dios mismo? Sí, pero era 100% hombre, también sujeto a nuestras pasiones, sujeto a nuestros pecados, pero nunca pecó y nunca cayó en nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque el sustento de él era la oración, la presencia de Dios, y en la oración se fortalecía para la obediencia. Por eso cuando Satanás lo quiso tentar, el Señor recitaba la palabra, siendo fiel a la palabra, obedeciendo la palabra. Por esa razón, iglesia, mire, el Señor cuando hacía milagros, tan solo decía, sé sano, sé libre, ve y no peques más. Porque mantenía en esa relación, porque mantenía en esa constante relación con el Señor y obedecía su palabra. Moisés hizo lo mismo. Moisés nos enseña la palabra que él mantenía allí en la presencia del Señor. Moisés nos enseña la palabra que era obediente. Por eso a veces no necesitaba clamar, tan solo tomar el poder y la autoridad que le había sido delegado y ejercer. Si usted mantiene la obediencia, si usted mantiene la palabra del Señor, si usted mantiene esa intimidad con el Señor, van a haber momentos en los cuales no va a haber el tiempo ni usted se va a poner allí a clamar, no. Sencillamente el Señor va a orar. Sencillamente en el nombre de Cristo Jesús usted va a tomar ese poder y esa autoridad delegado, lo va a ejecutar y el Señor va a obrar a su favor. El Señor va a obrar a su favor. Ahora mire esto. Y el Señor le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo.
y entren los hijos de Israel en medio del mar seco. Fue específico: alza tu mano, ¿cierto? Toma tu vara y divide el mar. Ya. No le dijo cómo hacerlo, no le dijo qué palabras hacerlo, tan solo le dijo: hazlo. Por la obediencia. Escúcheme bien, por la obediencia. En este momento de Moisés al Señor, esa gloria de Dios, esa presencia de Dios estaba sobre Moisés. Tanto así que cuando Moisés subía al monte a orar allí, a hablar con el Señor, y volvía a descender, dice la palabra que su rostro era brillante, resplandecía su piel, porque la gloria se impregnaba de la gloria de Dios, y le tocaba ponerse un velo para que la gente no tuviese temor. La gloria de Dios lo impregnaba, la gloria de Dios tomaba su cuerpo, su vida. ¿Sabe? Entonces, en ese momento, cuando el Señor le dice: hazlo, sencillamente la gloria de Dios estaba en Moisés por su obediencia. Escúchame bien, por su obediencia. Y por esa razón, todo, absolutamente todo, se movía a favor de Moisés y del pueblo. Todo lo que Moisés hablaba, la misma creación y el mundo espiritual lo ejecutaban. Vuelvo y se lo digo, la misma creación y el mundo espiritual lo ejecutaban. Moisés tomó su vara, levantó su mano, dividió el mar, y en ese momento se ejecutó. El mar obedeció, el mar se abrió en dos, formando muro y muro, al lado y al lado. Y en ese momento el pueblo de Israel pasó totalmente en seco. Y es por eso, amada iglesia, por la obediencia, el poder de la obediencia. Pero ¿sabe algo? El poder de la obediencia se aprende. Vuelvo y se lo digo, el poder de la obediencia se aprende. Usted dirá: pastor, pero es que a mí me cuesta ser obediente. Pero usted puede aprender a ser obediente. Usted puede aprender a obedecer la palabra del Señor. Mire lo que dice Éxodo capítulo 17, versículos 9 y 10. En la guerra contra Amalek. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal mañana a pelear contra Amalek, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Sabe? La obediencia se aprende. El esperar en el Señor se aprende. El confiar en el Señor se aprende. En el obedecer al Señor se aprende. Hubo algo que hizo en ese momento Josué. Moisés le dijo: toma hombres y sal a pelear, sal a batallar, que yo estaré en la cumbre con la vara en mi mano, ¿cierto? Y allí estaré clamando. Josué no se puso a preguntar. Josué no dijo: pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? No. Él sencillamente fue y obedeció lo que Moisés le estaba ordenando. Yo le digo algo: si usted es obediente, si usted se sujeta a las autoridades que el Señor ha establecido, escúcheme bien, que el Señor ha establecido eternamente, usted va a ser obediente y se va a sujetar a Dios. Pero si usted no se sujeta ni a papá, ni a mamá, ni es obediente, ni al jefe de la empresa, ¿cierto? Ni a aquellas autoridades establecidas y puestas por Dios, difícilmente usted va a aprender a sujetarse a Dios. Y esto Josué lo entendió. Josué fue obediente en ese momento a Moisés. Josué obedeció a Moisés. Ve, toma hombres y ve a la batalla. Él sencillamente fue, tomó hombres y fue a la batalla como se lo había dicho. Mira lo que dice Éxodo 13, perdón. Éxodo 24, versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Escuche bien, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. ¿Saben? Josué no se apartaba de Moisés, era obediente.
Se levantaban en la mañana, vamos. Y él, sí Señor, vamos. A la madrugada, vamos. Y él, sí Señor, vamos. La obediencia se aprende. Escúcheme bien, la obediencia se aprende. Pastor, a mí me cuesta obedecer. Yo le digo, la obediencia usted la puede aprender. Éxodo 33, 11. 32:17. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Esto era cuando descendían del monte. Allí iba Josué al lado de Moisés. Moisés subía, él subía. Moisés descendía, él descendía. Él escuchaba. Josué estaba aprendiendo de Moisés a obedecer al Señor. Estaba aprendiendo cómo tenía que ser. Mira el 33:11. Dice, y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Josué estaba aprendiendo a estar en la presencia de Dios. Aprendía a estar en la presencia de Dios. Así fueran a hablar con el Señor y volviesen. Josué allí estaba en la presencia del Señor. Él no le bastaba ir y volver. O así Moisés se fuera y él quedaba allí en medio del tabernáculo. Él mantenía la presencia constante del Señor. Iglesia, la obediencia nos da un poder. La obediencia nos da una autoridad en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que la obediencia nos lleva a lugares que usted y yo no esperamos. Que la obediencia nos lleva a ejercer cargos que usted y yo no esperamos. Que la obediencia nos lleva a ver la gloria que usted y yo no esperamos ver. En Números 14:6. Cuando Moisés manda por orden del Señor a los 12 príncipes de Israel a espiar la tierra de Canaán. Entre ellos fue Josué. Escuche bien, y el versículo nos enseña, el versículo 6, dice, Josué, hijo de Nun, y Caleb de Jephuné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. ¿Por qué la rompieron? Porque los otros espías habían dicho que la tierra era buena, pero que habían gigantes que los iban a devorar, que los iban a acabar. Y el pueblo estaba murmurando. Y Josué rompió sus vestiduras y habló al pueblo y le dijo, vamos y tomemos la tierra que el Señor nos ha entregado, porque los comeremos como pan. ¿Saben? Mire, él obedecía la palabra, él le creía las promesas del Señor, pero eso lo aprendió de Moisés, a obedecer y a creerle a las promesas al Señor. Entonces, ¿con qué voy, iglesia? La obediencia se aprende. Vuelvo y se lo digo, la obediencia se aprende. Usted, papá, tiene que instruir a sus hijos en la obediencia al Señor. Usted, abuelo, tiene que instruir a sus nietos en la obediencia al Señor. Usted, varón, tiene que instruir a su esposa en la obediencia al Señor. La obediencia se aprende, y cuando usted y yo somos obedientes a la palabra del Señor, en la obediencia vamos a tener poder, en la obediencia vamos a tener autoridad, en la obediencia el Señor nos pondrá sobre lugares altos. Para no ir más lejos, y se lo voy a decir rápidamente con el tiempo, Josué reemplazó a Moisés porque Dios se lo ordenó. ¿Por qué? Porque miró Josué su obediencia. Josué esperaba en la presencia del Señor. Josué no se apresuraba. Josué, lo que el Señor le decía, él obedecía. Lo que Moisés le hablaba, él lo hacía. Y por eso el Señor lo fue preparando allí. En obediencia se fue preparando. Y después fue Josué quien tuvo que entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor quizás te está preparando por medio de este tiempo. Quién sabe para que metas a tu familia, para que metas a tus amigos, a una nación, a una ciudad, a un barrio, a la tierra prometida. Quizás Dios quiere manifestarse por medio de ti.
Quizás el Señor quiere hacer cosas grandes y tremendas por medio de ti, pero es necesario, amada iglesia, mi amigo y mi amiga, que obedezcas la palabra. Es necesario, amada iglesia, que vivas la palabra. Es necesario que aprendas a ser obediente. Y cuando introdujo la tierra, podemos ver los milagros que el Señor hizo cuando estaba allí Josué dirigiendo al pueblo de Israel. Hizo que el Jordán se detuviese y el pueblo pasó en seco. Hizo que las murallas de Jericó cayesen con tan solo rodear la tierra. Cuando el pueblo estaba peleando por la voz de Josué, el sol y la luna se detuvo. Él lo pidió y en ese momento la tierra se detuvo. ¿Sabe? Poder y autoridad en la obediencia. Poder y autoridad en la obediencia. En ese momento la creación estaba a favor de Josué. En ese momento la gloria de Dios había descendido sobre Josué. Y Josué al hablar, Josué al decir: oh luna, detente, y valle, detente, sol, detente. En ese momento la tierra se detuvo. En ese momento la creación escuchó la voz. En ese momento el mundo espiritual se movió a favor de este hombre que aprendió la obediencia, y con ello vio la manifestación poderosa de Dios a su favor. Iglesia, hay que obedecer la palabra. Iglesia, hay que vivir la palabra. Yo sé que usted quiere ser próspero, bendecido. Yo sé que usted quiere muchas cosas de esa, salir adelante. Pero lo más importante es que usted y yo obedezcamos la palabra. Lo más importante es que usted y yo sirvamos la palabra. Lo más importante es que usted y yo vivamos la palabra. Lo más importante es que su alma y mi alma hallen la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Las demás cosas vendrán por añadiduras. Las demás cosas el Señor las traerá. Pero el Señor lo que quiere hablarle en esta mañana es que en su palabra hay obediencia, poder y autoridad. Y Él quiere que usted sea obediente, porque Él quiere manifestar ese poder, esa obediencia, esa autoridad a través de su vida. Él quiere manifestar su gloria a través de su vida. La creación espera ardientemente, anhela ardientemente, escúcheme bien, la manifestación de los hijos de Dios. Yo sé que el Señor quiere hacer cosas grandes por medio de usted, pero es necesario que sea obediente a la palabra de Dios. Allí donde está, le invito por favor que pueda cerrar sus ojos. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, nuestras vidas, y a pedirle al Señor que nos ayude a obedecer, a ser fiel a Él. Porque si usted y yo somos obedientes, lo vamos a tener todo, conforme a la voluntad del Señor. Padre amado, gracias te damos, oh mi Rey Salvador. Adoramos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Delante de ti, Padre, nos presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te decimos, Padre, necesitamos de ti, Señor. Te decimos, Padre, perdona nuestros pecados y nuestras ofensas. Perdona nuestra desobediencia. Perdona el no saber esperar en ti, Señor. Perdona el no saber obedecer tu palabra. Perdona el no saber vivir confiadamente en ti, Padre. Hay momentos que nos desesperamos. Hay momentos, Señor, que a través de las pruebas, de las dificultades nos angustiamos, Señor, y no enfrentamos las adversidades, ni esperamos en ti, Señor, sino que hacemos lo que nosotros queremos. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos, amado Dios. Oh, perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a aprender a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Hoy hemos entendido por tu palabra que al que obedece, al que espera en ti, Señor, aquel fiel a ti, al que espera en tu palabra, Señor, podrá entender, amado Dios, los tiempos, podrá entender lo que tú quieres hacer, y asimismo podrá obedecer tu voz, podrá obedecer tu palabra, Señor. Oh, amado Rey, por medio de nosotros espíritu de obediencia, un espíritu diferente, Señor, como lo hubo, Señor, en Josué, como
como lo hubo en Caleb, Padre. Un espíritu diferente para servirte, para honrarte y para amarte, Señor. Un espíritu diferente para vivir tu palabra. Un espíritu diferente, Señor, para amarte a ti sobre todas las cosas, Padre. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que cambies y transformes cada corazón. Muchas veces nos cuesta obedecer, nos cuesta esperar, muchas veces nos cuesta confiar, nos cuesta estar quietos, nos cuesta ver lo que tú quieres hacer, Padre. Oh, perdónanos, Señor, y pon en nosotros, Señor, un espíritu diferente, un corazón obediente a ti, un corazón obediente a tu palabra, Señor, porque sé que cuando somos obedientes a ti, en ti lo vamos a tener todo. En ti lo vamos a tener todo. En ti lo vamos a tener todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que por la obediencia de tu pueblo a tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, esa enfermedad es cancelada, anulada y reprendida. En el nombre de Cristo Jesús. Por obediencia a tu palabra, en tu nombre, Yahshua HaMashiach, declaramos, Señor, proclamamos, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que esas personas, Señor, son libres de toda atadura, de toda cautividad, de toda cadena, en el nombre de Cristo Jesús. Cautividad de vicio, de alcohol, Padre, de drogadicción, de fornicación, de adulterio, de masturbación, en el nombre de Cristo Jesús son libres. Cadenas se rompen, ataduras en este mismo instante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu palabra y por la obediencia a tu palabra lo creemos, Padre. Aquello que está dañando ese hogar, ese matrimonio, es cancelado, anulado, destruido, Padre, y creemos que tu restauración viene. Todo principado de muerte que se ha levantado en contra de nuestra nación, que se ha levantado en contra de nuestra tierra, que se ha levantado en contra de nuestro país, de nuestra Colombia, en el nombre de Cristo Jesús, es cancelado, es anulado, es reprendido en este instante, en el nombre que es sobre todo nombre. Espíritu de muerte que se ha levantado sobre nuestra nación, principado de muerte que se ha levantado sobre nuestra Colombia, lo atamos, lo reprendemos, lo cancelamos y lo declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y creo que tú levantas a tu iglesia, tú levantas a tu pueblo, tú bendices, tú abres puertas de empleo, de provisión, de bendición, Padre. Esos dineros que estaban retenidos llegan en el nombre de Cristo Jesús. Esos dineros que estaban retenidos se sueltan ahora en el nombre de Jesús, y tu pueblo es bendecido, Padre. Tu pueblo es bendecido por tu palabra. Lo creemos y lo confesamos, Señor. Aquellos que estaban enfermos por el COVID-19, aquellos que están enfermos por el COVID, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, todo virus, todo COVID-19, en el nombre de Cristo Jesús, toda pandemia es cancelada y anulada en sus cuerpos ahora. Y ordenamos que salgan fuera de estos cuerpos, fuera de estas vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad y sanidad por tu palabra, Señor, por tu palabra. Esas defensas se activan en este instante. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, en el nombre de Cristo Jesús. Esa médula empieza a producir células madres ahora, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Declaro que la mente, el corazón es transformado por tu palabra, y que tenemos la mente de Cristo, Señor, la mente tuya, oh Yahshua HaMashiach. Oh, lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este tiempo, Señor. Y aquellos que están debilitados, Padre, en tu nombre, Yahshua, en tu nombre estoy fortalecido. Tu palabra dice que tú renuevas las fuerzas como el búfalo. Tu palabra dice, Señor, que al que no tiene fuerza tú la multiplicas, Señor. Y alzarán sus alas como de águilas y volarán, Señor. Tu palabra lo enseña. En tu nombre, Cristo Jesús, aquel que está debilitado espiritual y físicamente, y que dice no puedo más, pero he esperado en el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, son fortalecidos ahora en su palabra y en su poder, y en su palabra se levantan en el nombre de Cristo Jesús.
se levantan anímicamente, se levantan espiritualmente, corporal, físicamente, económicamente. En su hogar son levantados en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos, Padre, y lo confesamos. Gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad, amado Dios. Gracias, oh Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos, Señor, nos presentamos los diezmos, las ofrendas, Señor, las primicias, esas siembras, Padre Santo, las bendecimos. Y creemos, Señor, que tú bendices cada hogar y cada familia conforme a tu palabra y a tu misericordia. Y aquellos que no tienen, multiplícales, Padre, multiplícales, Señor, que puedan llevar el sustento a sus hogares, el sustento a sus familias. Todo espíritu de retaliación y de venganza es cancelado, anulado y reprendido, Padre. Y creemos, Señor, y declaramos ese muro de fuego, ese cerco de protección y de bendición alrededor de nuestras vidas, alrededor de tu iglesia. Y, Señor, creemos que este día, Señor, será lleno de tu gloria y tu presencia irá con nosotros. Y tu presencia, Padre, tu presencia nos dará descanso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, mi amigo, el Señor les bendiga. Vamos a dar un saludo rápidamente allí a aquellas personas que me han estado acompañando, que han estado allí en sintonía. Buenos días a todos. Hay saludos a la familia pastoral de la iglesia. Pastor, allí buenos días. Están en sintonía también Madeline Quimbaya desde la ciudad de Neiva. Está María Eugenia también allí en sintonía. Hay un saludo aquí especial de parte de José David. Dice que él está allí en sintonía. José David Quimbaya también. Allí está Adriana Rocío Torres en sintonía. Luz Marina también. Cristina Barco también está allí en sintonía. Ivonne Andrea también allí en sintonía. Pastor Harrison también está allí en sintonía. Hay gloria a Dios por la palabra. Hay amén por la palabra. Dice allí Harrison, hermosa palabra. Agradezco a Dios por hablar a mi vida a través de usted, pastor. Muchas bendiciones. Amén. Bendito el Señor. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. No sé, hay más saludos, amor. Allí. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos. Recuerde, amada iglesia, si usted desea comunicarse con nosotros, ¿cierto? Si usted necesita una consejería, necesita oración, o aún si usted quiere sembrar en el ministerio, lo puede hacer, comunicarse con nosotros a la línea WhatsApp celular 317-681-8795. Y recuerde que los lunes, miércoles y viernes estamos 5 de la mañana en nuestro devocional por la aplicación Jitsi-Med. Si usted desea más información, al número y allí le vamos a dar la información requerida. Y los días martes y jueves estamos allí en tiempo de clamor por Facebook en vivo, 6 de la mañana, martes y jueves. Usted, si tiene peticiones de oración, las escribe allí ese día, y ese día vamos a estar orando por esas peticiones, clamando al Señor, y sabemos que el Señor responde, ¿cierto? Y el Señor escucha nuestras oraciones. Recordemos, el miércoles estamos allí también, miércoles 6 de la tarde, allí en servicio. Iglesia, les amamos grandemente, les bendecimos, que tengan un feliz y bendecido día. Sus pastores Esteban y Marcela Quimbaya. Bendiciones.